Nunca imaginé que mudarme con David, mi nuevo esposo, traería tanto más que una simple fusión de vidas. Después de años de relaciones fallidas, casarme con él fue como respirar por primera vez sin miedo. Su casa, aunque nueva para mí, se volvió rápidamente un refugio. Lo que no esperaba era que su hijo Michael, de 21 años, se convirtiera en algo más que un simple hijastro. Desde el primer día, hubo entre nosotros una facilidad para conectar, que era cuanto menos inusual. Michael era atento, maduro para su edad, y había una forma en la que me hablaba serena, sin exigencias, que me hacía sentir escuchada de verdad. Al principio lo tomé como simple cortesía, una amabilidad natural de alguien educado. Pero poco a poco, pequeños momentos me hicieron dudar. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Risas compartidas que parecían esconder algo más profundo. Cuando David salía de viaje por trabajo, era Michael quien llenaba el vacío con su presencia tranquila. Y aunque todo parecía normal, había algo en el ambiente, algo que no sabía nombrar, pero que empezaba a inquietarme. Solo que en aquel momento todavía no podía imaginar cuánto estaba a punto de cambiar. Con el paso de los días, esa inquietud comenzó a crecer dentro de mí como una semilla que no pedí plantar. Michael y yo compartíamos espacios, conversaciones, silencios. Y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando David no estaba, las comidas se hacían largas, llenas de risas, miradas fugaces, y ese aire sutilmente denso que solo yo parecía notar. A veces, mientras él me hablaba de sus planes para el futuro, de sus dudas sobre la vida, yo lo observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Cuándo había dejado de verlo solo como el hijo de mi esposo? Una noche, mientras lavábamos los platos después de cenar, su mano rozó la mía. Un contacto mínimo, casi accidental, pero fue como si el aire cambiara de temperatura. Me reí, intentando disimular el temblor que me recorrió el cuerpo, pero él se quedó mirándome por unos segundos más de lo necesario. Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en la cama sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Me sentía culpable solo por pensarlo, por permitirme siquiera imaginar que algo pudiera pasar. ¿Y si todo estaba solo en mi cabeza? ¿Y si Michael simplemente era amable y yo estaba proyectando mis propias carencias, mis vacíos? Pero entonces, cada día siguiente me contradecía. Una mirada, un gesto, la manera en que se inclinaba hacia mí cuando hablábamos. Todo parecía decir lo contrario. Una mañana David había salido temprano a tomar un vuelo. Yo estaba en el baño terminando de secarme el cabello envuelta en una toalla cuando escuché un golpe suave en la puerta. ¿Estás ahí?, preguntó Michael con voz baja, casi susurrando. Me sobresalté. No era común que él se acercara al baño cuando yo estaba dentro, menos aún tan temprano. Sí, dime, respondí con voz firme, aunque por dentro me temblaban las rodillas. Perdón por molestar, necesito sacar algo del armario. ¿Puedo entrar un momento?, dudé. El vapor de la ducha todavía flotaba en el aire y yo no me sentía del todo cubierta ni del todo tranquila. Pero su tono era tan neutro, tan inocente. Asentí y abrí la puerta con cierta incomodidad. Él entró vestido con ropa cómoda, el cabello desordenado, como si acabara de despertarse. Se movía con naturalidad, pero yo notaba cada paso, cada respiración, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Buscó una botella de aspirinas, murmuró un «ya está», pero no se fue. Se quedó ahí mirándome y de pronto preguntó «¿te estás arreglando para salir?». Mi pulso se aceleró. Lo miré de reojo. «No, solo estoy empezando el día». Hubo un silencio que se volvió insoportable. Michael bajó la mirada, se apoyó en la encimera del lavabo y dijo con voz baja, casi como si no quisiera que lo escuchara del todo. «Es que... no sé, te ves distinta últimamente». Y en ese momento supe que no era solo mi imaginación. Su comentario me dejó inmóvil. Distinta, repetí casi en un susurro, tratando de mantener el control de mi voz. Me giré lentamente hacia él,
aún envuelta en la toalla con el cabello húmedo cayéndome por los hombros. Nuestros ojos se encontraron y por un instante sentí que el tiempo se detenía. En su mirada no había burla ni confusión, solo una mezcla de curiosidad y algo más difícil de nombrar. Una intensidad que me desarmó. ¿Cómo que distinta?, insistí esta vez con un tono más suave, casi temiendo la respuesta. Michael tragó saliva, bajó la mirada un momento y luego volvió a enfocarse en mí. No lo sé. Es difícil de explicar. Pero desde hace unos días siento que todo cambió un poco. Entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza tan fuerte que creí que él también podría escucharlo. Me apoyé en el lavabo intentando buscar estabilidad en medio del torbellino que se desataba dentro de mí. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Como si lo hubiera pensado muchas veces antes de atreverse a ponerlo en palabras. Michael, empecé, pero mi voz se quebró. No tenía claro qué iba a decir. ¿Negarlo? ¿Desviarlo? ¿Admitirlo? Me sentí atrapada entre el deseo de mantenerme firme y la conciencia de que yo también lo había notado. Desde hacía semanas. No debería estar pasando esto, dije por fin mirando al espejo sin atreverme a enfrentar directamente su rostro. Lo sé, respondió él, pero no puedo evitarlo. Hubo un silencio largo, denso, donde lo único que se oía era el leve zumbido del extractor de aire y mi respiración agitada. Luego sentí su presencia más cerca. Dio un paso, tal vez dos. No quise moverme, pero cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta. Su voz volvió a sonar esta vez tan cerca que sentí su aliento rozando mi hombro. No quiero incomodarte, Ana. Solo necesitaba decirlo, porque siento que tú también lo notas. Cerré los ojos. Sí lo notaba. Lo había sentido en cada conversación, en cada mirada prolongada, en cada gesto involuntario. Pero decirlo en voz alta, escucharlo de sus labios, lo hacía real. Irrevocable. Respiré hondo y por fin lo miré de frente. No es tan simple. Tú eres el hijo de David. Él asintió, su expresión era dolorosa. Lo sé, y no quiero hacerle daño. Pero esto que está pasando entre nosotros no lo estoy imaginando. Y sé que tú tampoco. No respondí. No podía. Porque él tenía razón. Porque el peso de esa verdad me estaba aplastando. Sentí su mano rozar la mía con una ternura tan contenida que se me estremecí. No fue un gesto atrevido. Fue humano, verdadero. Me estremecí y lo miré como si lo viera por primera vez. En ese instante supe que ya habíamos cruzado una línea invisible. Y aunque aún no había pasado nada, el deseo, la culpa y algo mucho más profundo ya se habían instalado entre nosotros. Y no iba a desaparecer fácilmente. Después de aquel momento en el baño me encerré en mi habitación. Apoyé la espalda contra la puerta, con el corazón palpitando como si acabara de correr. Cerré los ojos y traté de respirar hondo, de volver a mí misma, pero no podía. Las palabras de Michael seguían resonando en mi cabeza como un eco suave pero insistente. No lo estoy imaginando. Y sé que tú tampoco. Quería convencerme de que podía dejarlo atrás, de que todo había sido una confusión pasajera, un desliz emocional causado por la soledad y la rutina. Pero en el fondo sabía que no era Blas. Lo que había entre nosotros no era una fantasía. Era una tensión real viva que se manifestaba en cada encuentro, incluso en el más inocente. Ese día traté de comportarme con normalidad. Hice las tareas de casa, salí a hacer unas compras, intenté mantener la mente ocupada. Pero cada paso que daba, cada esquina que doblaba, cada sonido que escuchaba, me recordaba que en casa había alguien que me miraba diferente. Y que yo también lo miraba distinto. Michael salió después del desayuno sin decir mucho. No sabía si lo hacía por darme espacio o porque no sabía cómo enfrentar lo que había sucedido. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra, más callada, más sincera, lo extrañaba desde el momento en que cerró la puerta.
Cuando cayó la tarde, me serví una copa de vino y me senté en el sofá del salón. Intenté leer, cambiar de canal, perderme en algo que no fuera yo misma, pero nada funcionaba. Entonces escuché la cerradura de la puerta principal girar. Sentí una sacudida en el pecho. Era él. Michael entró en silencio. Vestía sencillo, pero había algo en su rostro que me desarmó la expresión de alguien que había estado pensando, tal vez, sintiendo lo mismo que yo todo el día. Nuestros ojos se encontraron, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse de nuevo. «Hola», dijo él con voz baja, casi con timidez. «Hola», respondí, poniéndome de pie demasiado rápido. Me sentí torpe como un adolescente en su primer encuentro. Él se acercó despacio sin decir nada más. Se notaba que también estaba nervioso. «Pensé que no volverías hoy», murmuré. «Solo necesitaba despejarme», dijo él mirando hacia la ventana. El silencio que se instaló fue pesado. Dolía. Y sin embargo, allí estábamos compartiéndolo. Podía oír su respiración desde donde estaba. Quise decir algo, aclarar, poner límites. Pero lo único que logré fue mirarlo. Y en esa mirada todo estaba dicho. Michael dio un paso, luego otro. Se detuvo frente a mí con las manos en los bolsillos y murmuró. «Sobre lo de esta mañana. Lo siento. No quería confundirte. Pero yo ya estaba confundida. Y más aún cuando noté cómo mi corazón se aceleraba al verlo tan cerca otra vez. Iba a responderle, pero en ese instante, él alzó lentamente la mano y la apoyó sobre la mía. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero bastó para saber que estábamos a punto de cruzar otro límite. El roce de su mano sobre la mía me provocó un estremecimiento involuntario. Fue un contacto sutil, pero lleno de intención. No hice ningún movimiento para apartarla, aunque sabía que debía hacerlo. En lugar de eso, nuestras miradas se encontraron y sentí cómo una oleada de emociones me invadía: miedo, deseo, culpa, ternura. Todo al mismo tiempo. Michael no dijo nada más. Solo permaneció allí junto a mí en un silencio denso que hablaba por nosotros. Mi mano seguía bajo la suya, y por un momento me permití simplemente sentir. Sentir el calor de su piel, la suavidad de su tacto, la forma en que ese gesto calmaba y alteraba mis nervios a la vez. «No quiero hacerte daño, Ana», susurró finalmente. Su voz era casi un lamento. «Ni a ti, ni a él». Me mordí el labio y desvié la mirada. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento lo que era una relación de convivencia respetuosa se había transformado en esto? Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta, pero aún así logré hablar. «Yo tampoco quiero herir a nadie, Michael, pero esto que está pasando entre nosotros no es tan fácil de ignorar como quisiera». Él asintió, y su mirada volvió a buscar la mía con una intensidad que me hizo bajar la vista. Era demasiado honesto, demasiado cercano. Entonces, sin previo aviso, su otra mano rozó mi mejilla. Fue un gesto tierno, casi reverente. Cerré los ojos por reflejo, como si así pudiera detener el huracán que comenzaba a crecer dentro de mí. No podía dejar que esto siguiera, y sin embargo no encontraba fuerza para detenerlo. Cuando volví a abrir los ojos, él estaba aún más cerca. Sus labios estaban a escasos centímetros de los míos. «No tenemos que hacer nada», dijo como si pudiera leer mi mente. «Solo dime que no sientes lo mismo y me alejo». Su propuesta era clara. Me estaba dejando el control, la elección. Pero, ¿cómo decirle que no sentía lo mismo cuando mi cuerpo entero lo contradecía? Las palabras no salían. Me quedé en silencio, respirando con dificultad, deseando que alguien apareciera y pusiera fin a ese momento por mí. Pero nadie lo haría. Estábamos solos, encerrados en una intimidad que no se podía deshacer. Y entonces ocurrió. No fue un beso arrebatado ni impulsivo. Fue apenas un roce. Sus labios tocaron los míos con una delicadeza que me quebró.
Y yo no me alejé. Respondí. No sé cuánto duró. Quizás segundos. Quizás toda una vida comprimida en un instante. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros era irrespirable. Yo tenía el pulso acelerado, los ojos húmedos y la certeza de que habíamos cruzado una frontera que ya no podíamos negar. Michael me miró con una mezcla de alivio y temor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja, y en mi interior una parte de mí suplicaba una respuesta, pero solo encontré silencio. No supe qué decir. La pregunta de Michael seguía flotando en el aire, cargada de miedo, deseo y una inocencia extrañamente dolorosa. «¿Qué hacemos ahora?». Me mordí el labio sin responder, sintiendo cómo la culpa se mezclaba con una ternura que no podía controlar. No era solo el hecho de haberlo besado. Era lo que ese beso había revelado, lo que había confirmado en lo más profundo de mi ser. Ya no podía seguir negando lo que sentía, ni esconderme detrás de justificaciones. Acaricié mi propia mano, la misma que él había sostenido minutos antes, como si con ese gesto pudiera borrar el temblor que aún la recorría. «No lo sé», susurré al fin apenas audible. «Pero esto cambia todo». Michael se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos en silencio. La tensión en sus hombros me hizo entender que él también estaba tan confundido como yo. No era un juego, no era una fantasía, era real, y eso lo volvía mucho más difícil. Me senté a su lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros. Necesitaba respirar, pensar con claridad. Pero el perfume de su piel aún estaba en el aire, envolviéndome, recordándome cada segundo lo que acababa de pasar. «David regresa en unos días», dije de pronto, como si al pronunciar su nombre pudiera traer algo de cordura. Michael asintió lentamente. «Lo sé». Guardamos silencio otra vez. Estábamos como atrapados en una especie de burbuja frágil, flotando entre lo que había sido y lo que acababa de comenzar. Una parte de mí quería correr, encerrarme, huir de todo esto. Pero otra parte quería quedarse justo donde estaba. «Esto no debería estar pasando», murmuré, más para mí misma que para él. Michael giró el rostro y me miró. Había algo en su expresión que me rompió por dentro, una mezcla de tristeza, amor y determinación. «Pero está pasando», respondió con firmeza. «Y por más que intentemos ignorarlo, no va a desaparecer». Sentí un nudo en el estómago. Él tenía razón. Podía fingir, reprimirlo, enterrarlo. Pero lo que sentía por Michael ya había echado raíces. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que me hizo reír. Desde las noches de charla en la cocina. Desde que empezó a mirarme como una mujer y no solo como la esposa de su padre. Me levanté bruscamente, incapaz de soportar el peso de mis pensamientos. Caminé hacia la ventana, abrí un poco para dejar entrar aire fresco. Necesitaba alejarme, aunque solo fueran unos pasos. Sentí su mirada en mi espalda. Ana dijo con voz baja: «¿Te arrepientes?». Cerré los ojos con fuerza. Esa pregunta me atravesó. No respondí de inmediato. Me volví hacia él lentamente. «No lo sé», admití. «Me arrepiento de lo que significa, pero no de lo que sentí». Michael se levantó también. Se acercó con cautela, como si temiera romper lo poco que quedaba intacto. Y entonces lo dijo. «Yo sí sé lo que siento, y no quiero esconderlo más». Mis labios se abrieron para protestar, pero en ese instante escuchamos un sonido. La puerta principal. Alguien estaba entrando. El sonido de la puerta principal me paralizó. Sentí como mi cuerpo se tensaba al instante, como si cada músculo supiera que habíamos cruzado un límite que ya no podíamos ocultar. Michael me miró con los ojos muy abiertos, tan sorprendidos como los míos. «David», susurré apenas, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Nadie más tenía llave de la casa. Por un momento ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí congelados en medio del salón, como si el tiempo se hubiese suspendido. Luego de golpe reaccionamos.
Michael se alejó de mí con pasos rápidos y nerviosos. Yo me arreglé el cabello, me alisé la ropa intentando borrar cualquier huella visible de lo que acababa de pasar entre nosotros. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Escuchamos los pasos de David acercándose su voz, saludando desde el pasillo con la calidez de siempre. Tragué saliva y forcé una sonrisa que sentí como una máscara. «Hola, amor», dije cuando entró al salón. Me acerqué y le di un beso en la mejilla, uno rápido, casi automático. Él dejó su maleta junto al sofá y me abrazó con fuerza sin notar la tensión en mis hombros. «Llegué antes de lo previsto, el vuelo fue adelantado», explicó con entusiasmo. Asentí, fingiendo sorpresa. Sentía el cuerpo rígido, cada movimiento medido. Miré de reojo a Michael, que estaba al otro extremo de la sala, con las manos en los bolsillos, y la mirada baja. Apenas murmuró un hola sin levantar los ojos. David se acercó a él, lo saludó con una palmada en la espalda, ajeno por completo a la tensión invisible que llenaba la habitación. Yo observaba todo en silencio, como si estuviera viendo una escena desde afuera, como si no perteneciera realmente a ese momento. Todo era irreal y a la vez demasiado real. Después de un rato, David fue a ducharse. El sonido del agua corriendo nos dio un breve respiro. Michael se acercó a mí con el rostro pálido. «No podemos seguir así», murmuró con una voz tan baja que apenas lo escuché. «Ana, tenemos que hablar». Asentí sin mirarlo. No podía. El miedo, la culpa, el deseo contenido, todo se mezclaba en un nudo que me apretaba el pecho. «No», ahora susurré. «No delante de él». Él no insistió. Solo me miró con una mezcla de dolor y comprensión que me rompió un poco más por dentro. Esa noche cenamos los tres juntos. Reímos, hablamos de banalidades y cada palabra se sentía vacía. Yo apenas podía sostener la mirada de ninguno de los dos. Después de comer, David se fue a su despacho a trabajar. Me quedé sola en la cocina recogiendo los platos con las manos temblorosas. Michael apareció en silencio y empezó a secar. Durante minutos no dijimos nada. Y entonces, sin girarse a verme, dijo en voz baja: «No puedo seguir fingiendo. Si no hablamos pronto, lo haré yo». Y supe que el tiempo se nos estaba acabando. Sus palabras cayeron como un golpe seco en medio del silencio de la cocina. «Si no hablamos pronto, lo haré yo». Sentí cómo se me encogía el estómago. Dejé caer el paño húmedo sobre la encimera y me giré hacia él con el rostro lleno de ansiedad contenida. «¿Estás hablando en serio?», pregunté en un susurro, aunque sabía que sí. Michael no me miraba, tenía la vista fija en el plato que estaba secando, pero su mandíbula tensa hablaba por él. «No puedo seguir en este estado, Ana. Fingir que todo está bien delante de él cuando tú y yo sabemos que no lo está. Esto no es justo para nadie». «Lo sé», respondí casi sin voz. «Pero si se entera así de golpe, lo destruiría». Michael dejó el plato a un lado y finalmente me miró. «¿Y tú y yo no nos estamos rompiendo también?» Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que esto le afectaba. No era solo deseo. No era un impulso pasajero. Era algo más. Algo que yo también sentía, pero no quería reconocer en voz alta. Me pasé una mano por la frente. Estaba agotada, emocionalmente drenada. Quería detener el mundo, congelarlo, quedarme sola con mis pensamientos, sin tener que elegir, sin tener que hacer daño a nadie. Pero eso no era posible. «Michael, necesito tiempo», murmuré. «Solo unos días más. Déjame pensar. No quiero perderte. Pero tampoco puedo mirarlo a los ojos y destruirlo sin tener claro qué significa todo esto». Él asintió, pero su expresión dejó claro que era una tregua débil. «Está bien. Unos días. Pero Ana, no más silencios. No más medias verdades». Esa noche me acosté sin hablar más con él. David ya dormía ajeno al terremoto emocional que se desataba a su alrededor.
Lo observé en la oscuridad, su respiración tranquila, su mano extendida hacia mi lado de la cama. Era un buen hombre. Me había dado estabilidad, amor, una vida nueva. Y sin embargo, ahí estaba yo temblando por otro. No dormí. Me pasé horas con los ojos abiertos reviviendo cada momento con Michael, cada palabra, cada roce, cada duda. Pensé en la mujer que era antes de conocer a David, en lo rota que me sentía entonces, y en cómo Michael, sin quererlo, había despertado algo que yo creía muerto, la posibilidad de sentir con intensidad. No sabía si eso justificaba lo que estaba haciendo. No sabía si merecía comprensión o condena. Solo sabía que era real. Al amanecer me levanté en silencio, salí al jardín con una taza de café entre las manos y me senté en el banco de madera, aún húmedo por el rocío. Escuché el canto lejano de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Por un instante todo pareció calmo, pero por dentro el caos seguía latiendo. Cerré los ojos y me hice una pregunta que ya no podía evitar. ¿A quién pertenezco realmente? Y en ese suspiro profundo supe que la respuesta estaba cada vez más cerca y que ya no podía postergarla. Al final no fue una conversación dramática ni una escena llena de lágrimas lo que me llevó a decidir. Fue el silencio, ese que se instala cuando ya no queda nada que ocultar. Una mañana miré a David mientras desayunaba, sus gestos familiares, su forma tranquila de doblar el periódico, y sentí un vacío que me desgarró. No era culpa. Era una distancia que ya no podía cortar. Esa noche le hablé. Sin rodeos, sin adornos. Le dije la verdad, no toda, pero suficiente. Sus ojos al escucharme perdieron algo que jamás recuperaré. Michael se fue unos días después sin despedidas dramáticas. Solo una última mirada desde la puerta. Lo vi alejarse con el corazón hecho nudos, sabiendo que elegir lo correcto no siempre es lo más justo con uno mismo. Hoy el tiempo ha pasado. La casa es más silenciosa, pero también más honesta. He aprendido que la traición no siempre nace del desprecio, sino a veces del deseo desesperado de sentirse viva. Que la lealtad no es negar lo que somos, sino tener el valor de enfrentarlo. Y que después de cada ruina emocional, siempre hay una mujer nueva que despierta entre los escombros. Más rota, sí, pero más libre.